Muy bien, buenas tardes, colegas. Mi nombre es Edgardo Frigo y estoy en contacto con ustedes desde Buenos Aires, Argentina. Me han pedido, y agradezco mucho a los organizadores de este magnífico congreso, la moderación de este panel que va a hablar sobre la profesionalización académica de la seguridad privada. Para esto contamos con dos interesantísimos panelistas, Carolina Sancho del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Marcos de los Ríos, abogado criminólogo del Colegio de Profesionales de Seguridad de Chile. Buenas tardes, colegas. Hola. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Muy bien. Entonces, para comenzar con la tarea, si les parece, le voy a pedir a doña Carolina Sancho que comience su presentación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos acompañan, muy especialmente a Edgardo Frigo, que está presente desde Argentina, y a nuestro destacado colega Marcos de los Ríos Molen. Es un gusto poder reflexionar con ustedes en esta instancia sobre un tema que es bastante interesante, pero me parece que poco tratado y con carencia de sensibilidad sobre la importancia de este tema. En ese sentido, espero poder hacer una sensibilización en esta materia. Sabiendo que esta obra puede ser un poco compleja, he preparado unas láminas que ayuden a ilustrar las ideas y hacer un poco más ameno este momento que para muchos puede ser después de almuerzo, y entonces así facilitamos la concentración. Quisiera comenzar esta presentación tal como ha indicado nuestro querido colega Edgardo Frigo, haciendo referencia, vamos a ver si nos resulta esto del PowerPoint, sí, no está resultando. Tal como se ha indicado, la exposición versa sobre lo que es la profesionalización académica en la seguridad. En este sentido, esta presentación se orienta a abordar el tema de la profesionalización de la seguridad, y bueno, siempre cuando se habla de estos temas hay una clásica pregunta, y es ¿de qué trata este problema? Hay una reflexión planteada en el libro Los delitos del futuro de Mark Goodman que, en mi opinión, ayuda a ilustrar por qué este tema es tremendamente relevante. En este sentido, tal como el autor dice, y voy a ocupar un minuto para citar al autor, tal como él ya nos decía en el año 2015, hasta la fecha la principal amenaza contra los datos masivos ha sido su robo y filtración. Sin embargo, esto no era más que el principio. A medida que avancemos, toparemos con nuevos riesgos que podrían demostrar ser incluso más peligrosos, como la modificación sin autorización de la información de la cual depende el mundo para llevar a término sus actividades diarias. Y aunque hemos depositado una confianza tremenda en los datos que guardamos febrilmente en ubicaciones externas, la precisión subyacente de esta información, tal como descubriremos, puede subvertirse con mucha facilidad, con consecuencias relevantes para todos. Y es que de la misma manera que los malos pueden hurtar nuestros datos, también pueden modificarlos. Esta tempestad que se avecina nos volverá vulnerables y sacudirá los cimientos de nuestra fe en un mundo que depende de los datos, de modo que aún no somos completamente capaces de entender. Me parece que esta frase, esta reflexión, ilustra bastante bien el tema para esta presentación. ¿Por qué profesionalización en seguridad? En este sentido, quisiera señalar en forma inicial que se trata de un asunto tan relevante para quien trabaja en estos temas como para las organizaciones que gestionan estos servicios. En este sentido, por al menos 5 motivos, ello lo explicaría. El primer motivo dice relación con el contexto en el cual hoy día estamos interactuando, ya sea en el mundo social, personal, laboral, e inclusive para los líderes que gestionan importantes organizaciones. De esta manera, podemos afirmar que hoy día vivimos en un cambio acelerado y en muchos momentos nos parece disruptivo. Algunos ejemplos que permiten ilustrar esta idea ya
que para algunos ya puede ser escuchado previamente, por ejemplo, cuando se habla de la cuarta revolución industrial. En este sentido, es importante tener en cuenta que se habló de cuarta revolución industrial, no solo porque esto se trataba de máquinas más novedosas y sistemas inteligentes conectados, estamos hablando de mucho más. El alcance de esta revolución es mucho más amplia, toda vez que al mismo tiempo que se producen oleadas de más avances en ámbitos que van desde la secuenciación genética y hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica. Es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que la cuarta revolución industrial sea fundamentalmente diferente a los anteriores. Y yo quiero compartir con ustedes un término que ilustra claramente esta idea. Hoy día se está hablando de sistemas ciberfísicos. Y mientras nos empezamos a acostumbrar a la idea de cuarta revolución industrial, fíjense el acelerado cambio, ya está el planteamiento de la quinta revolución industrial, asociada ya a no lo que es los desarrollos de Internet y Internet de las cosas y cómo los sistemas se conectan con lo biológico, sino a todo el desarrollo que se obtiene a través de un mayor uso de satélites y de nanosatélites, en donde se mejora todas estas conexiones, tanto en velocidad como en capacidad para incrementar sustantivamente la información que se puede gestionar. Hoy en día estamos a un paso de poder tener la realidad virtual, la realidad aumentada, inclusive de tener reuniones digitales simulando la oficina tan solo con una tecnología que ya es real y está llegando a nuestros países, 5G. Fíjense la rapidez del cambio. ¿Cuánto tiempo ha pasado en todo esto? Me atrevo a decir que menos de 8 años. Más. Todo esto es provisional, toda vez que estamos a pasos agigantados, no acercándonos a la computación cuántica, que ya es una realidad, sino a que esa computación cuántica empiece a masificarse, nuevamente cambiando sustantivamente la manera como vamos a desarrollar nuestro trabajo, junto con el desafío de entender la lógica de este nuevo tipo de computación. Bueno, fíjense entonces cómo es parte ya de nuestro contexto el cambio acelerado y en ocasiones disruptivo. Un segundo motivo se asocia a una tendencia que hoy día podemos detectar, y es que se profundiza la especialización profesional, producto de una complejidad y sofisticación tecnológica que aumenta permanentemente. En ese sentido, como se ha constatado, empieza a ser necesario, por ejemplo, nuevas profesiones que hasta hace poco no existían, en la certeza de que muchas profesiones que van a ser necesarias e importantes en 5 años más, hoy día están en forma incipiente apareciendo. También contarles de que estas profesiones, entre comillas, nuevas, no nacen porque alguien está mirando el futuro ni nada parecido, es porque se constata la carencia de profesionales hoy día en numerosas organizaciones para poder darle sostenimiento al ritmo acelerado en el cual estamos siendo parte del ciberespacio. Una tercera demanda social está asociada a la creciente fiscalización. Un tercer motivo está asociado a una demanda social, y es la creciente fiscalización por la gestión de los trabajadores y sus instituciones. En este sentido, cuando se habla de esto, queda claro cuando pensamos en la idea de que se torna cada vez más necesario esto de rendir cuentas, y se está instalando como una práctica de seriedad para una organización y de garantía de calidad para las personas. De hecho, esto de convertir en una práctica permanente la rendición de cuentas empieza a constituir una señal de responsabilidad por las acciones que se realizan. Y si bien lo dicho hasta ahora y estos 5 motivos podrían tener una aplicación general en distintos ámbitos, definitivamente en los temas de seguridad constituye un desafío imperioso.
Y es así como lo podemos ver. De repente resulta más fácil ilustrar con todo lo que es la seguridad en el ciberespacio, pero ojo, también la seguridad en el mundo análogo, toda vez que es también una seguridad que hoy día se desarrolla utilizando cada vez más e incluso empezando a depender de tecnologías digitales. Bueno, algunos ejemplos que nos permiten ver cómo esto de la rendición de cuentas empieza a instalarse en forma creciente, como prácticas de quienes están gestionando asuntos de seguridad. Los reportes sobre incidentes de seguridad, sobre ataques o sobre gestión en materia de ciberseguridad en asuntos específicos, como por ejemplo acá se puede ver en materia de ciudades inteligentes. Un cuarto motivo que estaría justificando el tema de por qué la profesionalización en la seguridad dice relación con la obtención de un beneficio personal. En este sentido, podemos afirmar que favorece el progreso personal. De esta manera, si reconocemos la existencia de un entorno en constante evolución, resultado de en constante cambio, y que frecuentemente ese cambio además podemos decir es veloz, porque es necesario estar al día, ya sea a través de cursos de formación o capacitación continuos, y se constituyen en un requisito para esa cotidiana interacción en procesos simples o complejos con instituciones o empresas. Ejemplo de ello lo podemos encontrar, por ejemplo, y si seguimos pensando en las novedades que nos ofrece el ciberespacio desde una óptica de seguridad, la gran cantidad de datos que hoy día se están gestionando a nivel de organizaciones obliga a empezar a mirar la gestión desde una óptica de gobierno de los datos, donde es clave ser capaz de tener claridad en términos de cuántos datos se está gestionando la información, la organización, y poder segmentarlos de acuerdo a su nivel de sensibilidad y poder establecer medidas adicionales de seguridad para esa información crítica de la organización. También podemos ver esto en torno a todo lo que es la infraestructura crítica y la infraestructura crítica de la información. Toda vez que ya hemos conocido distintos incidentes que han ocurrido en diferentes países de la región que ha afectado a la infraestructura crítica, dañando de la peor manera que puede existir, es decir, impidiendo su continuidad del negocio o funcionamiento continuo, afectando a la población en términos de brindar un servicio esencial que se ha visto interrumpido. Preparar gente en estos temas, en cómo evitar que, por ejemplo, la infraestructura se vea afectada es importantísimo y necesario, reconociendo que hoy día tenemos déficit de estos profesionales. Se plantea en algunos estudios que estaríamos teniendo en la región al día de hoy un déficit de 1.200.000 profesionales expertos en informática. Para dar una idea de lo importante que es entender la seguridad desde una óptica de la formación. Y cuando decimos la formación, estamos hablando de entonces dar una preparación que tenga una rigurosidad académica para este tipo de materias. Un quinto motivo que justifica esto dice relación con que se fortalece la eficacia institucional. Una organización que tiene personas encargadas de la seguridad, preparadas y acreditadas por centros de estudios especializados y reconocidos, incrementa su prestigio en términos de imagen, de marca y de valoración por la comunidad. En este sentido, muy especialmente estas organizaciones entonces van a tener una capacidad rápida de adaptarse
a nuevos problemas no pensados y responder con excelencia a situaciones que no han sido previstas. Y un ejemplo clásico sobre esto, si lo seguimos pensando en una lógica de la seguridad del ciberespacio, lo vamos a encontrar en entender qué significa gestión del riesgo. Sabemos que la seguridad, en la dimensión que sea, mundo real o mundo virtual, requiere gestionar su riesgo, sabiendo de que hay que tomar medidas preventivas, sabiendo que aún así van a ocurrir situaciones que es necesario enfrentar, y en caso de que aún así se haya producido daño, es necesario recuperarse rápidamente y aprender del incidente que ha ocurrido. Eso requiere profesionales con preparación para detectar cosas novedosas y responder rápidamente a aquellas. Solo una buena formación permitiría aquello. Si nosotros tenemos claro estos 5 motivos que dice relación, por un lado, con el contexto en el cual hoy día estamos viviendo, creciente cambio. Segundo, si tenemos claro que hay una tendencia a un mundo más especializado, donde responder oportunamente a situaciones nuevas requiere una comprensión profunda de lo que trata el fenómeno. Tercero, si entendemos que hay una demanda social por una rendición de cuenta de la gestión en los distintos ámbitos donde la seguridad no queda eximida. Cuarto, si las personas se ven beneficiadas de una mejor formación y las organizaciones se fortalecen institucionalmente al tener gente altamente capacitada para enfrentar este escenario incierto, para responder a preguntas o situaciones no pensadas y hacerlo con excelencia, entonces, si estuviéramos de acuerdo en eso, hay solo un desafío y es estar dispuesto. Cuando decimos estar dispuesto es tener la convicción de que es necesario, la voluntad para querer ser partícipe de esto y la capacidad para concretarlo. Entonces, y al ir cerrando esta presentación, dada la pregunta inicialmente formulada, ¿por qué profesionalización en la seguridad? Porque enfrentamos un futuro incierto que evoluciona rápido. Y solo una constante capacitación permitirá desempeñarse en este cambiante mundo y responder a situaciones, problemas y fenómenos no imaginados en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Realmente interesantísima tu presentación. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos temas para profundizar una vez que termine la presentación de nuestro colega Marco, porque realmente uno se queda, has pasado los títulos y uno se queda con las ganas de un poquito más de todo esto, ¿no? De profundizarlo. Don Marcos, si te parece, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los amigos. Vamos, yo voy a ayudarme con algunas láminas. ¿Qué opine de lo que...? No, sobre lo que habló Carolina, dices tú. A mí, yo comparto con Carolina desde que la estoy escuchando este último tiempo, en el problema de esta nueva realidad, de esta nueva vida cibernética que estamos viviendo. A mí, por supuesto que dentro de ese ambiente lo que me preocupa es el cibercrimen y la cibervictimización. Creo que si bien estoy de acuerdo en que necesitamos muchísimos profesionales que se metan en este tema, me preocupa lo que va a hacer el cibercrimen con este nuevo tiempo, con esta nueva tecnología. Porque el cibercrimen, así como el ser humano avanza en la idea del progreso, el cibercrimen va de la mano. El crimen en general siempre ha ido de la mano. Entonces tenemos que garantizar una seguridad a nivel institucional, preventiva, policial, dentro de nuestras posibilidades. Yo creo que es medio complicado porque el cibercrimen en estos momentos no solamente ataca empresas privadas, le quita fondos a las personas de escasos recursos, los bancos, etcétera, sino que también puede poner en peligro el sistema democrático. Está en condiciones de hacerlo. Eso es mi reflexión.
Sí, te escuchamos, Marcos. Insisto, refiriéndome a la presentación mía o a lo que dijo Carolina. A la tuya. Ah, la mía. Ah, perfecto. Claro. Vamos. Bien. A mí, en esto, yo titulé esta presentación de una manera muy sencilla, la crijanología, la seguridad entre pandemia y pandemia. Cuando empezó la pandemia el año pasado, yo empecé a revisar la historia de las pandemias y me encontré con la de 1918. Y entonces hice un pequeño paralelo entre la pandemia del año 18 y la pandemia actual. Y entonces traté de hacer un diagnóstico del crimen entre lo que sucedió el siglo pasado y lo que comenzó a suceder a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. Entonces, yo llegué a una primera conclusión, y es que y dije, aquí lo que falta es atender la prospectiva, está muy bien eso, pero con retrospectiva. Entonces, crijanología viene del dios Jano, dios griego que tiene dos cabezas, una que mira hacia adelante y una que está mirando siempre hacia atrás. Eso me llevó a la conclusión de que el ser humano, desde siempre, ha estado presente dentro de su accionar lo que el psicoanálisis freudiano llama la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el tánatos. Entonces, yo tomé eso como marco teórico para esta reflexión, porque me daba cuenta que el tema del progreso, yo decía, bueno, la gente habla del progreso, la ilusión del progreso, el mito del progreso, y me encontré con Lacan, desde el psicoanálisis y el lenguaje, que decía, hay que tener cuidado con esta idea del progreso, porque lo que tú ganas en algún aspecto, siempre lo pierdes en otro. Lo que no sabemos es qué es lo que estamos ganando y qué es lo que vamos a perder. Me acompañé con el amigo Nietzsche desde la filosofía y me acordé del eterno retorno. Es decir, nosotros nunca vamos hacia adelante, hacia la evolución, hacia el progreso. Nosotros siempre vamos en círculo, siempre volvemos atrás. Por eso me dio por tomar el tema de la pandemia del 18, y me di cuenta que esa pandemia había coincidido con el final de la Primera Guerra Mundial. Ese final de la Primera Guerra Mundial, donde la gente quedó muy mal, nos llevó a una especie de dadaísmo. Es decir, el ser humano, después de tanta muerte y tanta destrucción a nivel mundial, quiso volver a ser niño, y de ahí apareció el dadaísmo. Es decir, el da, como los niños. La gente necesitaba volver a ser niño. Regresan. Me di cuenta que la gente trató de refugiarse en el arte para poder soportar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Después hubo un primer calmante después de esa situación, que fueron los famosos años dorados, los años 20, donde en Estados Unidos y en una parte de Europa la gente quiso crear y creó el jazz, por ejemplo. Frente a tanta muerte, hagamos música. Se refugió en el arte, pintemos, etc. Luego que pasan esos famosos años 20, que duraron aproximadamente 8 años, nos encontramos con la crisis del año 29, crisis económica. Y ahí el crimen organizado comienza a aparecer.
y aparecen, si ustedes ven los documentales de la época, el señor Al Capone repartiendo platos de comida a la gente pobre, porque el control social formal no tenía dinero, había invertido todo el dinero en armas para la guerra, para la Primera Guerra Mundial. Entonces es el crimen organizado el que comienza a acercarse a la gente, tome su platito de comida, coma. Se produce un gran desempleo muy fuerte. Comenzaron los suicidios de grandes empresarios. Todos los días se tiraban del edificio para abajo. Y ahí entonces el Estado, que estaba recién saliendo, digo recién, hacía 10 años de la Primera Guerra Mundial, aparece el señor Roosevelt y dice, el Estado tiene que meterse a resolver esto. Los particulares, los empresarios, etcétera, no fueron capaces de resolver la crisis. Y aparece la famosa economía keynesiana, ¿no? Que invita a que el Estado participe más a nivel social en lo económico, en lo social y incluso en lo psicológico. Bien. Aparece a nivel académico la famosa escuela de Frankfurt. Y es muy interesante para los criminólogos la escuela de Frankfurt, porque por primera vez la sociología criminal comienza a acercarse al psicoanálisis freudiano y comienza a entenderse que los análisis no solamente debían hacerse desde lo social, sino que debían hacerse desde la psicología profunda. Bien. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, un poquito tiempo después. Y en esa Segunda Guerra Mundial, además de todo lo que sabemos, se produce el primer pacto entre el control social y el crimen organizado. Se tiene que recurrir al señor Lucky Luciano, que era el jefe de la mafia siciliana en los Estados Unidos, para controlar lo que ellos consideraban los crímenes del nazismo y de la triple alianza del mal. Entonces Lucky Luciano presta todo su apoyo de inteligencia, que no lo tenía el Estado, para nivelarse con el nacionalsocialismo. Lucky Luciano tiene una gran participación en la guerra, se firma ese pacto entre el control social y este crimen organizado, y el crimen organizado comienza a desarrollar una mejor organización y forman la comisión, una comisión de 7 familias, como cualquier empresa de lo mejor. Le copian a Naciones Unidas las fórmulas de seguridad para defender sus intereses criminales, ¿no? Debo recordar que Lucky Luciano fue el que colaboró con los aliados para el desembarco de Sicilia. Y cuando los aliados desembarcan en Sicilia, a cambio de la información que Lucky Luciano les había dado respecto del desastre que había ocurrido en Sicilia, los aliados le ofrecen a la mafia italiana una serie de alcaldías, con un pacto que se firma entre la Iglesia Católica y todos los partidos políticos democráticos. Lucky Luciano al crimen organizado le impone el desarrollo de los consiglieri, los consejeros. Es decir, cuando hablamos de crimen desorganizado y crimen organizado, nos estamos refiriendo a una criminalidad que trabaja con inteligencia, con asesores económicos, con asesores políticos, con asesores militares. No es cualquier cosa. Bien. Este pacto entre el crimen organizado y el control social recién se rompe unos 50 años después de la guerra, con el asesinato del juez Giuseppe Falcone en Palermo, donde Falcone intenta meter preso a más de 200
líderes de la mafia siciliana, y el crimen organizado le dice a Falcone, bueno, y el acuerdo al cual llegamos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde queda? No, le dice Falcone, yo los voy a meter preso a todos ustedes porque el control social es lo más importante, el bien es lo más importante. Falcone una tarde va avanzando desde su oficina hacia su casa con su novia, y el crimen organizado le vuela toda la autopista, y lo matan a él. A los 6 meses matan al sustituto de Falcone, ¿no? Falcone, le recuerdo que es el hombre que se dedicó a estudiar el tema del lavado de dinero. Hoy día Naciones Unidas tiene como recuerdo de Falcone todas las labores investigativas que hizo él respecto del lavado de dinero. Bien, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Vamos a entrar ahora a la segunda fase del diagnóstico de finales del siglo XX y, si quieren ustedes, de inicio del siglo XXI. Primero que nada, creo yo que, a diferencia del siglo pasado, pasamos de una sociedad disciplinaria, como decía Michel Foucault, donde tenemos la característica de una sociedad llena de organización social, de familia muy bien estructurada, si ustedes quieren, matrimonio, cuidado por los hijos, etc. Esa sociedad que de alguna manera mantuvo cierta disciplina a nivel orgánica, hoy día ha sido sustituida por lo que Bauman llama la sociedad líquida, donde ya no hay compromiso, nadie se compromete a casarse por toda la vida, por ejemplo, nadie se compromete a buscar un trabajo por toda la vida, ninguna empresa ofrece trabajo para toda la vida. Yo no me imagino a gente jubilando de aquí a 20 o 30 años más, después de haber trabajado en una empresa que venda celulares o seguros, etc. Es más endeble esa situación. En ese contexto social, el que está triunfando, creo yo, es el crimen organizado, que se va a expresar, por una parte, con el narcotráfico, que aprovecha muy bien el dolor existencial que todo ser humano tiene. Se va a hacer famoso con la muerte de Pablo Escobar en Colombia, pero resulta que muere Pablo Escobar, pero si ustedes analizan a los que mataron a Pablo Escobar, muchos de estos controladores sociales desertaron hacia los carteles colombianos. Es decir, no se quedaron con los buenos. Aparecen nuevos consiglieri para el narcotráfico, grandes asesores de Israel, gente de Estados Unidos, que venían de la DEA incluso, de la CIA incluso, lo cual les permite en estos momentos tener mejor calidad de armamento y con un gran acompañante, la corrupción. Esa corrupción marca una gran diferencia con el diagnóstico que hice de principio del siglo pasado, en la época de Roosevelt. En ese tiempo no había eso. Ahora tenemos corrupción, por lo tanto no tenemos seguridad en ese sentido a nivel de control social. Entonces, en América Latina, lo que me llama la atención es que hace unos poquitos años, no más de 7 diría yo, el gobierno del presidente de El Salvador tuvo que llegar a un acuerdo con las maras, que son las organizaciones juveniles de crimen organizado que trabajan no solamente en El Salvador, sino que en Guatemala, en Nicaragua. Ustedes la tienen como en 20 países, ¿no? Y este presidente firmó hace muy poco tiempo un pacto con las maras. Ustedes cometan delitos en tales zonas y me dejan tranquila tales zonas. Es decir, cero participación del control social formal. Y creo que esa va a ser la tónica.
al tener corrupción como característica en distintos países. Bien. Por otro lado, les decía que el narcotráfico es la primera pata que nos tiene más o menos ahorcados. La segunda es el cibercrimen, indudablemente, porque ellos tienen genios en la computación, genios en los temas de Internet, gente muy buena, y son capaces de contrarrestar al Estado. Nosotros tenemos un gran desafío frente a lo que señalaba Carolina, estos profesionales nuevos que necesitamos. Van a tener que ser muy buenos los profesionales que necesitamos, porque el crimen organizado tiene profesionales muy buenos. Como les digo, la corrupción, e incluso lo que más me preocupa desde el punto de vista criminológico es la corrupción carcelaria. Hay un control territorial de parte del crimen organizado, aunque estén presos. Y para que haya control territorial dentro de las cárceles, tiene que haber corrupción dentro de gendarmería. Y eso va a ser muy difícil controlarlo, porque pudiéndose controlar, no se hace. No es posible que los miembros del crimen organizado llamen por teléfono, pues se consigan un celular en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, y nadie los pueda controlar. Eso no me parece creíble. Que cualquier empresa de control social puede intervenir teléfonos donde quiera. Pero aquí se explica de que eso no se puede hacer. Eso es falso. Esa es mi primera preocupación frente a eso. Y por otro lado, tenemos la inmigración no controlada. Yo no digo que todos los inmigrantes son los culpables del delito, pero de que tenemos una inmigración no controlada, la tenemos. Aquí nadie le pide los papeles al que ingresa, y usted, es cuestión de que vayan a ver las cárceles. Yo ejerzo como abogado todos los días, me toca ir a las cárceles cuando se podía, y ustedes van a ver colombianos, venezolanos, mafias haitianas, etc. Es decir, tenemos un gran problema por ahí. Ahora, para ir concluyendo, la pregunta es, ¿volverán algún día los años dorados que tuvimos entre 1920 y 1929 para poder tener un tiempo de descanso en esta crisis entre pandemia y pandemia? Yo lo dudo. No veo a la gente muy feliz. Y el tema de la seguridad, como ustedes saben, es sinónimo de bienestar, ¿no? La seguridad es una sensación psicológica del bienestar. La gente no está bien, uno lo nota en la calle. La gente está complicada con sus empleos, con su salud mental, etc. Hice una segunda conclusión como pregunta. ¿Seguirá la realización imaginaria? La realización imaginaria es un mecanismo de defensa que creó la hija de Freud, que significa de que alguien practica algo que está en su imaginación. Y la mejor forma de explicar y justificar esa realización imaginaria la hace la gente en el cine. Les digo esto porque he estado viendo algunas películas de estas de Netflix, donde se habla del crimen organizado en Colombia, se habla del crimen organizado en México, etc. Y ahí se dan una serie de explicaciones. Y la gente cree que lo que está pasando en la realidad es lo que se está imaginando en el cine. Y yo no creo que eso sea tan así. Bien, por otro lado, vivimos tiempos en que hay mucha facilidad para que el crimen organizado sustituya a los empleadores que quieren dar empleo. Porque en estos tiempos nosotros vivimos, como decía Baudrillard, una especie de simulacro del trabajo, si ustedes quieren. Simulacro. Este simulacro creo yo que empezó, uno puede tomar algunos ejemplos con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, yo no sé si ustedes se acuerdan, había un ingrediente que era para tapar las muelas, que se llamaba gutapercha. Bueno, la Alemania prosoviética
tuvo que mantener viva esas fábricas de algo que ya no servía para nada, porque las muelas no se tapan con eso ahora. Pero tuvieron que mantenerlas para simular que la gente funcionaba, trabajaba, y eso es mentira. Es lo que estamos viendo también en las calles. Y por otro lado, para ir cerrando, me preocupa la imposibilidad de detectar el crimen organizado chino. Porque China es un país que está controlando territorio, está controlando economías, pero ninguno de nosotros conoce a fondo las triadas chinas. Aquí todos nos preocupamos de Colombia, del cartel de la droga de México que llegó a Chile. Está muy bien eso, está muy bien. Pero el crimen organizado chino no lo conoce nadie. Bien, ¿qué podemos hacer? Yo propongo desarrollar la inteligencia criminológica. La inteligencia criminológica es aquella parte de la criminología que invita a la gente a considerar todas y cada una de las variables, ¿no? Todas las variables en un espacio y tiempo determinado, incluido el factor X, el factor que nadie se imaginaba que iba a aparecer y aparece. Por poner un ejemplo, la pandemia. Tenemos que estar muy claros en que si el derecho vamos a recurrir en algún momento, el deber ser, que es lo que el derecho siempre propone, ha sido sustituido en la práctica por el poder hacer. La gente no hace lo que debe, la gente hace lo que puede. Y por último, tengo una convicción de que la violencia va a ir creciendo. Hay un filósofo católico, René Girard, que está convencido de que no podemos tener una visión idílica del ser humano, siendo ultracatólico, sino que él dice que la violencia está permanente a diario, y yo creo que eso va a ir creciendo. ¿Qué estamos haciendo? Aportamos desde lo privado, como expresión de participación ciudadana, humildemente el Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada. En cuanto a la inteligencia criminológica, yo invito a que desarrollemos como parte de la filosofía necesaria que tenemos que buscar en el conocimiento actual, meterse con la intelección, que es la máxima expresión de la inteligencia criminológica. Les conté este pequeño relato porque estoy convencido de que para poder hacer prospectiva tenemos que hacer primero retrospectiva. Y vamos a ver que el comportamiento del ser humano a través de la historia ha sido siempre la lucha entre el eros y el tánatos, la vida y la muerte. Como proposición, como criminólogo, propongo que vayamos hacia un sistema integrado de ciencias penales, que incluya la criminología, que es la filosofía del crimen de la cual he estado hablando, incluya por una parte el derecho también, puede tener su grupo, y la política criminal. Esos tres elementos deben estar integrados si queremos hacer una academia real de estos tiempos. Invito por último a reflexionar qué es lo que nos falta y no simplemente a levantar el dedito, porque ustedes ven en las redes, la gente cuando alguien opina algo, le levanta el dedito si le gusta o baja el dedito si no le gusta, pero no dice nada más. Tenemos que volver a la filosofía y a la reflexión. Y por último, estoy convencido que los dioses del entusiasmo se han ido y no regresarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu interesantísima presentación. No sé si tenemos algo más de tiempo. Bien, bueno, agradezco realmente las fantásticas presentaciones de los doctores, la doctora Carolina Sancho, realmente interesantísima toda su presentación que tiene que ver con, bueno, la necesidad de una nueva visión sobre todo esto de la prevención y lucha contra el delito, el avance tecnológico, etcétera.
y sus reflexiones sobre protección de infraestructura crítica, etcétera, y de Marco, bueno, que avanzó bastante sobre temas filosóficos y sobre una historia de esto, y sobre dos temas que a mí me preocupan en lo personal también, y que parece que nadie está mirando, y que me alegra que no solamente aquí, sino también en otras partes se esté mirando, el tema del control en las cárceles que ejerce el narcotráfico y el tema del crimen organizado chino, que es una cosa de la cual realmente no sabemos nada. Es más, aquí en nuestros países no podemos enfrentar muchas veces a los criminales chinos porque ni siquiera tenemos a nadie en las policías que hable el idioma. De todos modos, me gustaría usar 1 minuto o 2 del tiempo para volver al tema del cual se trataba originalmente este panel. El título de este panel era Profesionalización académica de la seguridad privada. Y quiero recordar a los participantes que la seguridad privada es un negocio, es una industria. Y entonces estamos hablando de cómo se profesionaliza académicamente a los integrantes de una industria, de un negocio que se hace por dinero. De este tema, ahora no tenemos tiempo de tocar el tema, pero tengo la esperanza de que en un próximo encuentro podamos hacerlo, porque estamos hablando de un negocio lícito, formal, en crecimiento, que en cada uno de nuestros países emplea a una cantidad enorme de personas, personas registradas, personas que tienen su recibo de sueldo, que están aseguradas, que pagan su jubilación, en una región que endémicamente tiene desempleo. Entonces la seguridad privada no es solamente algo muy importante, sino es una fuente de ingreso al mundo laboral formal, y además un tema que a veces no se tiene en cuenta, y es que la seguridad privada, señores, paga un montón de dinero en impuestos en todos nuestros países. Entonces, tenemos que abordar a la seguridad privada no solamente desde los importantes aspectos teóricos que han sido mencionados, sino también de la perspectiva del negocio. Porque en última instancia, todos los que están en seguridad privada están en esto por dinero, dejando de lado todas las demás consideraciones. Están en esto porque les pagan. Si no les pagaran, no estarían aquí. Entonces, el considerar la seguridad privada como negocio requiere todo un fortalecimiento de nuestros empresarios como empresarios y de todos nuestros managers de seguridad como gerentes eficaces, no solamente como personas que sepan de temas operativos de seguridad, no solamente personas que sepan de tecnología, personas que sepan de distintas cosas. Tienen que saber del negocio, porque si no, los competidores externos realmente terminan quedándose con la mayor parte del negocio. En todos los países está habiendo una concentración muy rápida de la industria de la seguridad privada. Están quedando afuera los empresarios nacionales, y las 5 mayores empresas del mundo se están quedando con porciones crecientes de la industria. Para poder competir, nuestros empresarios locales tienen que ser mejores managers, mejores gerentes. También, además de que tener que ser buenos desde el punto de vista de la operación de seguridad, tienen que ser mejores managers. Tenemos que trabajar mucho en cuanto a esto en su formación profesional. No sé si hay preguntas o si tenemos más tiempo. Perfectamente. Entonces, deseo agradecer en lo personal la participación tan brillante de la doctora Carolina y del doctor Marcos, que realmente, honran a los profesionales chilenos por su nivel académico, y a la organización de este congreso, que realmente es brillante. Un saludo para todos desde Buenos Aires. Muchas gracias. Un cordial saludo a nuestro vecino y hermano que está al otro lado de la frontera, y agradecer tópicos que definitivamente faltó tiempo para desarrollar en el marco de este panel, pero que es de la mayor importancia si miramos a futuro el tema de la seguridad privada. También, gracias por la invitación. Sí, Garro, también muy agradecido, y yo el único aporte que puedo hacer es invitar a los amigos de la seguridad privada a volver a la filosofía, una filosofía del siglo XXI, que nos permita reflexionar, porque si no vamos a quedar siempre en un estado de ánimo, que no va a ser capaz de combatir el malestar. Y lo que busca la seguridad es el bienestar. Eso nada más. Bueno, agradecemos su participación y los invitamos para la próxima
charla que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Hasta pronto, Ricardo, Marcos, Carolina. Gusto, Carolina. Gusto a todos.